Sobre Rogaldor no se sabía absolutamente nada. Desde que partió a su planeta para investigar una posible invasión, se dejó de recibir noticias de él. Habían muchos, pero muchísimos rumores acerca de él, y todos apuntaban a que se había corrompido por los poderes del caos. Siendo él el encargado de la defensa de Terra, temía que su hermano hubiese muerto a manos de los traidores. Los guerreros de hierro y los puños imperiales estaban presentes en Terra y formaban una gran defensa, y ya demostraron en antaño un gran rendimiento juntos. La hermandad se hizo fuerte, y desde su anterior cruzada juntos, ambas legiones habían tenido lazos muy fuertes. Pero incluso con eso, incluso con aquella gran defensa, Perturabo dudaba. ¿Sería capaz de defender al emperador? ¿Sería capaz de aplacar aquella rebelión cuando llegase a Terra? Las dudas atormentaban a Perturabo. Para un hombre tan calculador y estricto como él, las emociones lo estaban superando fuertemente. Le llegaban rumores, noticias desagradables. Decían que se había visto en Ingrid a demonios rojos gigantes con alas de hueso arrasar con todos los habitantes y con la cabeza del primarca como trofeo. Otros decía que se habían visto portales disformes y que de ellos engendros azules lo habían destruido todo. El rumor más descabellado decía que había sido el propio primarca quien había liderado ese ataque a su planeta y se había coronado a sí mismo gracias a los poderes ruinosos. Perturabo dudaba muchísimo de esos rumores. Rogaldor era un hombre muy centrado, muy firme. Y sus ideas eran tan firmes como lo eran los escudos de Terra. Persuadirle no era sencillo, y lo sabía de primera mano. No podía haberse dejado corromper tan fácilmente, ni tan siquiera hubiese cedido. Pero de ser así, de haberse corrompido, Terra habría perdido a su mayor defensor. Para asegurarse de ello, mandó una escuadra a Ingrid en busca de respuestas. Organizó una partida de 1000 marines espaciales para que investigasen el sistema y buscasen cualquier pista para conocer el destino de Rogal. Quien lideró esa escuadra fue el sargento Berrat, de la 15ª compañía, quien tiempo atrás participó en anteriores cruzadas, entre ellas la cruzada de los puños de hierro. Llevaba en su hombrera una cruz templaria, símbolo de la hermandad entre los hijos de Dor y los hijos de Perturabo. Cosecharon grandes éxitos, y de no haber sido por la habilidad de Berrat, posiblemente la cruzada se hubiese alargado muchísimo más. Era el más preparado en las misiones de larga duración y el más indicado para iniciar una odisea hacia Ingrid. No sabía si volvería, pero era un precio a pagar con tal de conocer dónde estaba su más querido, odiado hermano. Berrat podía ver la tristeza de su primarca en los ojos, incluso cuando su padre hacía el mejor esfuerzo en permanecer firme y recto. La expedición partió de inmediato, y mientras Perturabo veía a sus hijos partir, Berrat se dirigió a sus soldados. Hermanos míos, hemos sido convocados para una misión extraordinaria. Esto no será ni un asedio, ni mucho menos una batalla campal. Ni tan siquiera sabemos si habrá batalla. Es una misión de expedición, búsqueda y, de ser posible, rescate. El primarca Rogal, al cual consideramos como un segundo padre, ha dejado de dar señales de vida en su sistema natal. No hay signos de ningún ataque. Abundantes rumores afirman que el caos ha tenido algo que ver. Recordad Concilio de Nicea, donde Magnus nos advirtió de los poderes ruinosos. Debemos ser firmes, tener mente clara, mente robusta.
Nuestros hermanos de la séptima legión dependen de nosotros, dependen de nuestro éxito. Las cruces templarias que portamos con orgullo no deben caer en vano. No los defraudaremos, hoy no. Al llegar al sistema, notaron que habían llegado demasiado rápido. Algo no iba bien. Estaba todo demasiado tranquilo, demasiado estable. No había ningún indicio de ataques orbitales o de alguna batalla en aquel sistema. Berat sabía que si en algo eran malos los puños imperiales era en ser sigilosos. Si no habían dejado ninguna huella, era una mala señal. Una muy, muy mala señal. Escuchad, hermanos, debemos recorrer este sistema en todas las direcciones para encontrar noticias del primarca. Nos dividiremos en varias escuadras y nos aseguraremos de que no quede piedra sin remover. Yo, junto con mi escuadra de élite, bajaremos a Ingrid y descubriremos qué ha ocurrido. Es el más peligroso y en el que posiblemente hallemos todas las respuestas, pero no quiero arriesgarme a perderos. Ante la mínima señal del intercomunicador, por favor, huid. Significará que hemos encontrado lo que veníamos a buscar. Confío plenamente en todos vosotros. Gloria a Perturabo. Gloria al pretoriano de Terra. Gloria al emperador. El pasaje helado, desolado, golpeaba a todos y cada uno de los guerreros de hierro. Desembarcaron bastante lejos de cualquier tribu para poder maniobrar con mucha más soltura y poder retirarse en caso de peligro. Berat vestía una armadura MK3 algo desgastada. Iba armado con 2 pistolas de plasma. Una de ellas había sido modificada para ser mucho más dañina y precisa. Permanecía firme a la cabeza de la expedición, reflexionando y examinando cada posible detalle. No tenía buenas sensaciones y no iba a perder a sus hermanos por la locura de Rogaldor. Quería irse de allí cuanto antes, y encontrar cualquier pista sería más que suficiente. Según le habían informado, en Ingrid había varias tribus con una tecnología estándar, siguiendo un sistema de casta bastante cerrado. Es aquí donde Rogal creció y fue encontrado por el Gran Emperador. De ahí la gran importancia de este planeta para el primarca de los puños imperiales. ¿Quién lo había llamado? ¿Por qué lo había hecho? Berat se hacía esas preguntas mientras la caminata interminable continuaba. A los 3 días divisaron lo que parecía un pequeño asentamiento a donde se dirigieron para examinar y preguntar a los habitantes de aquel planeta. No encontraron a nadie con vida en aquel asentamiento, más que una masacre asquerosa. Había bilis, sangre, partes desmembradas por todos lados, y a pesar de ser asesinados recientemente, el hielo los había congelado por completo. Habían varios estándares perdidos en el suelo, desgarrados completamente. No se podían identificar. La única marca reconocible estaba en un cadáver. Un círculo unido por 8 flechas. Esto había sido obra del caos. Berat, al conocer esto, se dirigió hacia la Falange, la gran fortaleza de los puños imperiales. Sabía que en aquella fortaleza encontraría las respuestas que buscaba, pero no sabía si volvería con vida. Por ello lanzó un mensaje al intercomunicador de toda la compañía: retirada absoluta. Todos, salvo su escuadra de élite, deberían volver para informar al primarca de cualquier novedad. Avisaba que de no volver con vida le comunicasen que los puños imperiales habían caído a manos del caos. Tras subir
por sinuosas montañas, se dieron cuenta de por qué Rogal no había contestado, de por qué Ingrid no daba señales de vida, de por qué el primarca de los puños imperiales no había vuelto a Terra. El primarca había sido invadido por los poderes ruinosos. Habían masacrado a todas las tribus del planeta sin dejar a nadie con vida. De la falange emanaba un hedor, emanaban fuerzas corrompidas. Berat se preguntó, ¿será que Rogal se ha vendido a los dioses oscuros o todo será obra de uno de sus seguidores con tal de forzar al primarca a unirse? Berat suspiró. No sabría la respuesta hasta que entrase a aquella fortaleza maldita, pero antes mandó a la mitad de su compañía de vuelta a Terra. Debían saber lo sucedido en aquel planeta y que los puños imperiales habían sucumbido al caos. Berat era el primero que quería huir, pero algo en su interior se lo negaba. Sabía que tras esas puertas había una verdad a espera de ser descubiertas. No mandó a sus tropas de vuelta a Terra simplemente por la información. Quería salvarlos de la masacre que estaba por llegar. Dentro de la fortaleza, las enfermedades brotaban en cada esquina y en el suelo circulaban ríos de agua estancada. Había grietas, disparos, como si alguien hubiese ofrecido algún tipo de resistencia. Cadáveres de puños imperiales desperdigados por todos los pasillos sin ningún tipo de miramiento por ellos. De estos cadáveres no había nada salvable, ni tan siquiera la semilla genética, ni tan siquiera pudieron reconocer a aquellos difuntos. La mayoría de ellos llevaban el símbolo de los guerreros de hierro en el antebrazo, como recuerdo de la hermandad. Berat, al ver esto, se le aceleró el corazón con furia e ira. Aquellos no eran rivales, sino hermanos con los que había combatido codo con codo no hace mucho. Ese delito no quedaría impune. Haría pagar al causante de aquella traición cueste lo que cueste. Siguieron el rastro de cadáveres de los hijos de Dor hasta llegar al centro de la fortaleza. Allí se erigía un gran monumento de la decadencia y de la enfermedad, rodeado de aún más cadáveres de los desafortunados hijos de Dor. Los puños imperiales se habían convertido en esclavos de Norgle. De sus armaduras surgían mutaciones asquerosas. De sus escudos crecía una especie de hueso antinatural, y de sus armas solo había pus y asquerosidad. Nada más ver a los guerreros de hierro, empezó una larga y lenta batalla. Ninguno de los dos bandos dio su brazo a torcer, y mientras que los puños imperiales contaban sus bajas en decenas, los guerreros apenas habían perdido a 5 de su escuadra. Berat sabía que esto no podía durar eternamente y que los puños imperiales que masacraban volvían a la vida. No tenían la esperanza de ganar. Sabía que tenía que dar un golpe para poder salir de ahí. Pero antes de que Berat moviese un músculo, una voz en el fondo dijo: «No os vayáis sin antes verme los ojos». En el fondo había una gran figura. Era quien alguna vez fue llamado Pretoriano de Terra. Tenía la armadura totalmente infectada. Sus ojos estaban vacíos de vida. No estaba tan alegre como solían estar los demonios de Norgle. Con esa felicidad tan genuina y tan contagiosa, estaba triste, incluso pareciese como lloroso. Pero no podía llorar. Sus ojos se habían infectado y se hacía imposible el poder expresar sus sentimientos.
Los puños imperiales cesaron los disparos al escuchar a su padre hablar. Berat no notó que Rogal los quisiese tentar. Sentía que él no quería estar ahí, que él no quería ser así. Toda la escuadra de los guerreros se acercó al corrupto trono de Rogal a preguntarle qué había ocurrido y por qué. El antiguo primarca no podía dar esas respuestas. El esfuerzo era titánico. Ni tan siquiera podía hablar sin sufrir un gran dolor. Solo dijo: Dile a Perturabo que lo siento. Acto seguido se abrieron las puertas. Berat aprovechó esta oportunidad y huyeron del planeta. Los puños imperiales no opusieron ninguna resistencia. No intentaron perseguirles. Berat, de camino a Terra, sintió pena por el antiguo pretoriano de Terra. Incluso siendo uno de sus más ansiados enemigos, era uno de los más sabios primarcas y en el tiempo que habían compartido en el campo de batalla habían aprendido mucho de él. Estas noticias no eran nada favorables para el imperio. No solo habían perdido a un gran primarca, sino a toda una legión. ¿Por qué se dejó llevar por el caos? ¿Cómo llegaron a aquel suceso? ¿Por qué la mayoría de cadáveres eran los antiguos hermanos de la cruzada? Berat se atormentaba a sí mismo con aquellas preguntas, mientras que su legión permanecía dudosa de todo. Si habían caído los puños imperiales, ¿cuántas legiones habían sucumbido al caos? Los puños imperiales residentes en Terra se declararon leales al emperador y se unieron a los guerreros de hierro como compañía de apoyo. Al mando estaría Alexis Pollux, un gran puño imperial. Siendo sargento, había demostrado grandes hazañas en el campo de batalla, mas no era muy querido por Perturabo. Sentía que era un don nadie y que realmente no merecía ese puesto. La única razón para dárselo era debido a su lealtad al emperador y por ser el más querido en su legión. Alexis sabía de esto y se aseguraría de demostrar que era digno de aquella posición. Incluso con la desconfianza, su esfuerzo no sería en vano. Perturabo, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Al conocer la noticia, incrementó el reclutamiento tanto de la semilla de los guerreros de hierro como de los puños imperiales leales. Si Guilliman contaba con el apoyo de Dor, tendría entonces la suficiente potencia como para destruir Terra. Pero no se lo pondría fácil, por supuesto que no. Gracias a su gran relación con el Mechanicus, obtuvo un gran suministro de nuevas armaduras pesadas y de artillería adicional. No solo esto, sino que consiguió una modificación del autómata Domitar, basada en las tácticas de los puños imperiales. Era un modelo con mayor resistencia, con mayor aguante y con armas de apoyo pesado. Sumado a esto, se le había proporcionado equipamiento adicional para los hermanos templarios, que aún permanecían fieles al emperador pese a la corrupción de su padre. Perturabo miraba el cielo de Terra mientras vio cómo una nave de los perros de caza entraba a toda velocidad. Estaban huyendo de alguien. Un capítulo leal se había declarado traidor. ¿Pero quién?